Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, invitándoles a que den like, se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido a nuestro canal. También recordándoles que hagan sus comentarios y así podamos interactuar a través de nuestro canal y para que ustedes hagan extensiva la invitación a otras personas que nunca han sintonizado el canal para que sintonicen el canal y así nosotros cumplir con el propósito con el cual se ha establecido este canal, para que el reino de los cielos sea extendido, el nombre de nuestro Dios sea alabado y el trono de nuestro Rey sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, relatado por San Juan, vamos a el capítulo 8, versículos 39 al 47. Juan capítulo 8, versículos 39 al 47. Dice la palabra del Señor. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué entonces, por qué no entendéis mi lengua, mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Amén. En la vida diaria nos encontramos con la falsificación de productos. Y esto sobre todo cuando de cubrir necesidades del ser humano se trata. Y se falsifican aspectos y asuntos tales como la ropa que se usa, la ropa tanto de hombres como mujeres en las modas. Se falsifican champús, lociones, zapatos. En las marcas y en las modas se falsifican como si fueran los originales y no, no son originales. Son una réplica, pero no son originales. Se falsifica el dinero, se falsifican cheques cuando se pone la firma falsa del titular de la cuenta. A veces sí es el titular de la cuenta, pero se expiden cheques y cuando va a ver esos cheques no tienen fondo, no tienen respaldo. En los litigios jurídicos
se dan falsos testimonios en la parte de la construcción. Se falsifican aún materiales y se les pone hasta sellos de calidad que no son verídicos, que no son reales, y muchas construcciones se vienen abajo porque fueron construidas con materiales que su norma era falsificada, como el acero. Y también se saben de personas que suplantan a otras. Nuestro Señor Jesucristo dice que la falsidad es mentira y que la mentira es del diablo. Este pasaje que hoy tenemos de análisis, yo lo he titulado Los hijos del diablo. Los hijos del diablo. En el versículo 39 es un enlace del versículo 38 cuando dice así la palabra del Señor. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Recordemos cómo es el llamado que Dios le hace a Abraham. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, Dios le ordena a Abraham que dejase su tierra y su parentela. Él vivía en Ur de los Caldeos, y que saliera. Y dice la palabra que salió Abraham como Dios le había mandado. Génesis 12, 1 al 4. Así Abraham creyó a Dios. Y dice que como Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Así dice la palabra. Y entonces, como Abraham creyó a Dios y a su palabra, Abraham, dice la escritura, que Abraham es tomado como el padre de la fe. Y vamos a leerlo en la carta que Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3, versículos 6 y 7. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7 dice así la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nuestro Señor Jesucristo, aquí en el pasaje que estamos hoy analizando, versículo 39 dice, respondieron los judíos que habían creído en Jesús. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Claro, Jesús le dice, no hizo esto Abraham porque Abraham fue nacido de simiente corruptible. Nuestro Señor Jesucristo fue nacido de simiente celestial por el Espíritu Santo. Y entonces Jesucristo le dice, no hizo esto
a Abraham. Pero Jesucristo les hace el énfasis que si ellos fueran verdaderos hijos de Abraham, la fe de Abraham tendrían ellos, como aquellos que hoy creemos en el Señor por la fe. Y por eso dice ahí Gálatas en el capítulo 3, versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Leamos el pasaje de análisis hoy entre los versículos 41 al 47. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Y en esta lectura que acabamos de hacer entre los versículos 41 al 47, está el énfasis que quiero hacer en esta oportunidad acerca de este estudio. En el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Esta enseñanza yo la he titulado Los hijos del diablo. Jesucristo, ¿cómo le está diciendo a esos religiosos que habían creído en él? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Jesucristo les está hablando de cómo entró el pecado al mundo y cómo sutilmente Satanás engañó a la mujer. Ella probó del fruto del árbol que Dios le dijo a Adán que no comiese. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Dios le dijo así a Abraham, a Adán, y Jesucristo le está diciendo que son hijos de quién? De el diablo, porque desde el principio no ha permanecido en la verdad, porque es mentiroso y padre de mentira.
Y entonces Dios le dijo a Adán que de el fruto de ese árbol no podía comer. Y entonces dice el capítulo 3, versículo del 1 al 5 de Génesis, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ya Satanás entró con mentira a la mujer, con que yo os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces Jesucristo le está diciendo a estos religiosos que desde el principio Satanás es mentiroso y padre de mentira, y que cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Él ha sido homicida desde el principio. Entonces Jesús le está tocando aquí dos aspectos. Primero, que la mentira que Satanás utiliza, con la cual manipuló a la mujer, y la mujer se dejó seducir por Satanás, que dijo que ciertamente serán como dioses conociendo el bien y el mal. Y ahí cayó la mujer. Pero dice que ha sido homicida desde el principio. Le está diciendo a estos religiosos, él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Homicida. Entonces aquí Jesús también está refiriéndose a ese pasaje bíblico del Génesis capítulo 4, cuando se relata cómo Caín mató a Abel. Dice así la palabra del Señor, capítulo 4 de Génesis, el versículo 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo en que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no seréis enaltecido, y no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 9. Caín mató a Abel. Jesucristo está haciendo referencia también de este pasaje, que él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Resulta que Dios permitió que concibiera Eva
su primer hijo, que llamó como Caín. Caín significa adquirido o posesión. Y dice aquí Génesis 4:1, dijo así Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y dice que Caín se presentó a Dios una ofrenda de lo que él había sembrado. Pero ¿por qué vienen Caín y Abel a presentar ofrendas? ¿Por qué? Porque Adán y Eva desobedecieron al mandato de Dios. Y entonces cuando los ojos de ellos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se cosieron hojas de higuera y hicieron delantales de hojas de higuera, o sea, si salía el sol, esas hojas se tostaban. Si llovía y ellos corrían, las hojas se dañaban. O sea que ellos hicieron ¿qué? Un recubrimiento temporal. Pero dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos hicieron túnicas de hojas de higuera y Dios les hizo trajes o túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué significa esto? El ropaje de hojas de higuera significa una religión. Porque, ¿qué es la religión? Lo que el hombre hace para acercarse a Dios. Ellos, Adán podía hablar con Dios y no se había dado cuenta que estaba desnudo. Pero cuando él desobedece a Dios, dice que los ojos de ellos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Entonces Dios les provee de vestidos a ellos y les hace unos vestidos de pieles de animal. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿de dónde viene la solución para que el hombre se acerque a Dios? Del mismo Dios. El Dios les proveyó de vestiduras de pieles de animal. O sea que murió un, un animal que no había cometido pecado, derramó su sangre para que el Adán y Eva pudiesen conversar y hablar con Dios. Entonces, Dios sacrificó a un animal. Eso representa también el sacrificio perfecto de nuestro Jesucristo, porque la gracia es un don inmerecido que Dios le da al hombre para volver a Dios a través del sacrificio perfecto en el derramamiento de sangre que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Amén. Y entonces, cada que las túnicas de pieles se le estaban acabando y deteriorando a Adán, era un día de fiesta para Adán. ¿Por qué? Porque él había ya preparado a los animalitos para irlos a sacrificar, presentárselos a Dios y, y así hacer vestiduras nuevas. Entonces esto Adán y Eva se lo transmitieron a sus hijos, Caín y Abel. Y por eso dice ahí Génesis 4:2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, Adán y Eva enseñaron a sus hijos que a Dios había que presentarle sacrificio de animales, los animales para el sacrificio,
para que se hicieran vestiduras nuevas. Y entonces eso era fiesta, día de fiesta para ellos. Pero Caín dice aquí la palabra que presentó frutos de la tierra que él labró. No, es que la ordenanza de Dios era presentar era presentar los animales para ser sacrificados y ellos allí de esa piel de los animales hacer sus vestidos. Entonces, Caín y los frutos que él tomó pudo haber sido los mejores mangos, las mejores guayabas, las peras más grandes, las manzanas más grandes, las naranjas más grandes, pero a Dios no le sorprendió eso. ¿Por qué? Porque no estaba obedeciendo la palabra que Dios le había ordenado a quién, a su padre Adán. Mientras Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué quiere decir esto de que hace Caín y las ofrendas que ofrecen Caín? Eso es la estructura religiosa. Sí, porque ¿qué es la estructura religiosa? La estructura religiosa es lo que hace el hombre para querer acercarse a Dios. Pura fantasía, puro momento. Pero ¿qué es la fe? Es la convicción y la relación con Dios. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero acá Abel estaba representando a una persona convencida de fe. Caín representa la apariencia, lo superficial, lo que así es la religión. ¿Qué es la religión? El esfuerzo que hace el hombre para querer agradarle a Dios. Pero Abel, ¿qué representa? A las personas que tienen fe, que caminan en obediencia y creen a la palabra o mandato de Dios. Amén. Y entonces, cuando el Señor le dice en el versículo 44 a estos religiosos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí nuestro Jesucristo los está confrontando a ellos, porque que ellos estaban acobijándose con mantos y vestiduras religiosas. Y no, con el Señor hay que caminar sinceramente, transparentemente, de la mano de nuestro Señor Jesucristo. A estos religiosos, Él los estaba allí acometiendo en contra de toda la estructura religiosa que a ellos los tenía cegados. Y dice aquí que ellos habían creído en Él, pero estaban en la sintonía diferente porque no habían venido a obedecer la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aquí en el versículo 44 los está confrontando diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si en nosotros hay rastros de religiosidad, debemos renunciar a ellos. Y como dice la palabra de Dios, así debemos andar, vestidos pues de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Dice Efesios 6, versículo 11. Vestidos pues de toda la
armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Los hijos de el diablo caminan en religión. Los hijos de Dios caminamos en convicción de fe y en una relación especial, íntima con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Amén. Si alguna persona que ha escuchado esta enseñanza en esta oportunidad no ha entregado su vida a Cristo y lo quiere hacer en este momento, yo le invito a que cierre sus ojos y acepte a Cristo como Señor y Salvador y que toda investidura de religiosidad caiga de su vida. Repita así: amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y yo acepto hoy a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Creo que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados y que hoy Él inscribe mi nombre allá en el cielo, en el libro de la vida, donde nunca más será borrado. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar por esta enseñanza que el Señor ha traído en esta oportunidad. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y gracias porque nosotros, como muchas otras personas y también como estos religiosos que Jesucristo aquí confronta, estábamos en medio de una estructura religiosa que nos tenía cegados y nos tenía convictos, encerrados en prisiones de oscuridad y tinieblas. Por eso dice tu palabra que tú nos trasladaste y nos libraste de la potestad de las tinieblas y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención y por su sangre el perdón de pecados. Gracias por mostrarnos la gracia que es en Cristo Jesús, la convicción de fe y la relación que todos los días debemos tener contigo para caminar libremente en medio de las pruebas, de las dificultades y de las estructuras religiosas que por ahí deambulan. Gracias porque nuestro corazón, oh Dios, hoy ha sido sincerado delante de ti y todos los días de nuestras vidas queremos caminar de tu mano, llenos de tu amor, de tu misericordia, de tu paz, de tu benevolencia y de todo el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Danos sabiduría, danos entendimiento e inteligencia para que cada día agrademos más y más. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por todos los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta pronto y muchas bendiciones para todos.